Abrimos un nuevo bloque, de a poco entrando ya en la última media hora del programa. Vamos a hablar de Evaluados, una aplicación para la educación. Sí, así lo vendemos y así lo tiramos, lo vamos a explicar mejor. Sí, no, y además con algo que es absolutamente disruptivo, y me imagino que Orestes cuando escuche esto... ¿Se mete en el horno? No, al contrario. Porque si yo te digo que el objetivo de los chicos, uno de los originales, que luego por supuesto la propuesta va mutando, es amigar al celular con la educación. O en partir de una base, el celular está presente en nuestra vida, es casi una extensión de nuestro cuerpo. ¿Por qué en las aulas todavía es considerado un elemento ajeno? Algo, un objeto que no forma parte de por atraso de visión. Bueno. Por atraso de visión es increíble. Por ahí comenzó la historia, le pregunto a Alejandro y Agustina, ¿por ahí empezó? Tal cual. Evaluados nace viendo una problemática, primero que era la falta de feedback entre docentes y estudiantes. Los docentes en clase universitaria nos daban un tema y nos preguntaban, chicos, ¿entendieron? Y nosotros lo mirábamos al docente. Silencio en la clase. Nadie responde, es cierto. Sin respuesta. Entonces, puntualmente un docente en la universidad nos dice, chicos, para que nos venían diciendo que entendían todas estas clases, si los resultados de los parciales claramente no expresan eso. Eso fue un disparador para ver la problemática y empezar a buscar una solución, y ahí nace Evaluados, que es una herramienta para facilitar el feedback entre docentes y estudiantes, mediante la creación de cuestionarios y la evaluación en tiempo real, y que el docente no tenga necesidad de preguntar esto de chicos ¿entendieron?, sino que lo vea reflejado en estadísticas en cada momento de la clase. Porque la idea es que se programen actividades que luego que el docente pueda controlar y que los estudiantes puedan resolver a través del teléfono celular, ¿verdad? Tal cual. Y es más, nosotros planteamos diferentes prácticas, porque no solamente es, bueno, se da un tema, el profe hace la actividad con el celular al final de la clase, 5 minutos para ver la estadística, sino es qué hacemos con la estadística. Entonces el profe, en vez de decir, bueno, me quedo con los datos, nos genera una dinámica en el curso, porque por ejemplo se puede dar cuenta que en la pregunta número 4 no entendieron y puede reforzar el tema. Pero igual lo importante también está en que después aplico como una participación activa de los estudiantes, porque le preguntan, chicos, ¿y por qué no entendieron? En vez de decir, Pepito, a ver, decime por qué no. Entonces hace como un comportamiento entre todos, grupal, y tratan de, a ver si se entendió el tema, o si no, que los chicos también un poco hablen y participen. Claro, esa es la dinámica de cómo se manejaría este aula virtual, digamos, a través del teléfono, que tenés distintas disposiciones, pero digo, no solo tenés que saber o de programación o la idea y demás, sino que además de educación, digamos, hay que darle cierto background de conocimiento de contenido. En cuanto a eso, ¿cómo hicieron, digamos? ¿Fueron viendo dentro del mundo de la educación, hablando con educadores? ¿Cómo lo fueron organizando? Tal cual, es más, desde un principio siempre cuando uno tiene que hacer algo, ¿con quién hablamos? Con los profes. Y los profes ya nos decían, bueno, hoy en día estamos usando Moodle, que es difícil, nos lleva mucho tiempo, necesitamos algo rápido, fácil, simple. Lo principal fue hablar con los profes y los estudiantes. Abiertos, sí. Sí, tal cual. Es que es más, siempre va mutando la idea original hasta que se hace realmente algo para que les sirva en el aula. Entonces, lo que nosotros siempre propusimos fue hacer un estudio de cuáles eran las plataformas que hoy en día se están usando y les complicaba también un poco para generar o interacción o brindar tecnología dentro de la clase y cómo mejorarla. Entonces, Evaluados es muy fácil. Vos entrás y solo van pasando los pasos, creas la asignatura, pones las preguntas y con un código los chicos desde su celular responden. 5 minutos, nada más. ¿Es obligatorio? ¿Dónde está aplicado? ¿En el siglo XXI? También en el siglo XXI, colegios, academias, instituciones. ¿Es una aplicación que se puede comprar, se puede bajar? ¿Cómo es? ¿Se baja? Sí. Sí, tal cual. Nosotros desde un principio nace como un emprendimiento que salía a resolver una problemática. Cuando se empezó a dar la difusión, los profesores lo empezaron a utilizar en colegios, en universidades. Al principio estaba pensado solo para universidades, porque veíamos que todos los chicos universitarios ya tenían celulares. Pero en los últimos años, también en los últimos años de los secundarios, ya a partir de los 14, 15 años, los chicos ya tienen celulares. Segundo, tercer año, sí, ya tienen. Tal cual. Se empezó a utilizar en los secundarios
Y eso nos dio una nueva visión para ver a dónde apuntábamos y cómo empezábamos a darle un poco más de forma a esto. Y para los docentes y los estudiantes totalmente gratuito. Nosotros lo que le pedimos a todos los docentes. Hay un tema también que casualmente hace poco me consultaron, tengo con gente que hizo una tesis sobre la integración de la tecnología en las escuelas de Córdoba. Y pese a que uno puede creer que existe predisposición o determinado convencimiento de que la tecnología está acá, por ahí la buena onda es de los docentes, la aceptación de los docentes, no necesariamente de las instituciones. Todavía las instituciones se muestran renuentes a este tipo de proyectos, me da la sensación, al menos en Córdoba. ¿Estoy en lo cierto? Sí, y es más, nos llama mucho la atención porque las instituciones que más nos hablan o nos comentan también son del interior, donde son instituciones un poco más chicas y quieren empezar a... en realidad todas están empezando a utilizar tecnologías, pero como desde el interior nos llamaron porque los profes lo están usando y tienen más allegada también un poco a lo que es la institución. Pero tal como vos dijiste, el primero que agarre el caballito de batalla es el profe, la incorpora en clase y que es un poco en lo que nosotros también estamos usando. Primero que el profe la pueda usar, que la pruebe, que tenga un resultado y después con el resultado poder ir a la institución y decir, miren, está muy bueno, los chicos están aprendiendo, una clase que use evaluados, otra clase que no use evaluados, se ven los resultados porque lo bueno también es eso, todo es datos, notas, entonces... Puedes cuantificar todo. Tal cual. Es generacional, hay una resistencia y la vamos a ver, la vemos ahora y la vamos a ver en los próximos 5 años. Hay una resistencia muy fuerte de los más 40 en cualquier tipo de innovación, eficientización o eliminación de los procesos y los sistemas económicos, educativos, una resistencia feroz que felizmente va a fracasar porque la realidad nos va a llevar por puesto. Pero vos dijiste, lo que reflexioné hace rato, el Estado no le gusta. O sea, es desactivar un gran negocio histórico o muchos negocios en virtud de la educación. Si tenemos pobreza y educación pésima y salud pésima, lo han estado haciendo muy mal hace muchos años. Esos intereses impiden que, de golpe, estos pibes, ¿cuántos pibes tuvimos en el programa? Muchísimos. Y encima con el criterio de asociatividad que marcabas vos, de cooperación y de gratuidad. Está cambiando todo, gracias a Dios. Sí, está cambiando todo. Y la resistencia... van a tener que adaptarse. Claro. Lo que marcás vos de la resistencia del Estado que se puede ver en las instituciones. Siempre el profesor es el que está, bueno, el docente es el primero que va a decir, sí, quiero la solución al problema, pero después es hacia arriba el tema de imponerlo, no hacia abajo es lo más simple y es empezar a usarlo, bueno, acá lo tengo, agilizar y el docente le da la bienvenida siempre, me imagino. Ahora el tema es luchar contra eso y es luchar contra el sistema educativo también. El domingo a la tarde compartí un largo momento con el cónsul de la India en Argentina. Y me contaba dos cosas, te las cuento muy rápida. Me sorprendió los números que me dio de matemáticos, la cantidad de matemáticos que están en Estados Unidos. El 35% de los matemáticos en Silicon Valley son indios. Me dio números abrumadores. Entonces le pregunto, ¿y qué pasó? ¿Sé qué pasa? Que en la India descubrieron hace 30 años que la matemática no era amigable. Desde el Estado desarrollaron programas de estudio de matemática amigable. Entonces producen gente con adhesión a la matemática y están invadiendo el mundo tecnológico los indios. ¿Viste que dicen que puede ser la alternativa? Un Estado que buscó el juego, que volvió amigable la matemática para sus ciudadanos y mira los resultados. E incluso hay algo, que se lo traslado a los chicos a modo de pregunta, que tiene que ver con que ha cambiado el concepto del proceso de adquisición de conocimiento, que es un tema que hemos ido abordando aquí. Pasamos de un modelo enciclopedista de almacenamiento de datos, que muchas veces era cuestionado justamente por eso. ¿Para qué almaceno en mi memoria determinada cantidad de datos? A un modelo distinto que es quizás más espontáneo, con resolución de cuestiones circunstanciales. Y administración de conocimiento. Ustedes también tuvieron en cuenta que, en definitiva, y se lo traslado, insisto, como pregunta, ya no estamos en la época de las grandes disertaciones o la búsqueda enciclopédica, sino que los procesos también se canalizan acá a través de dispositivos móviles. Exactamente.
De hecho, nosotros lo que vemos es que el docente empieza a funcionar como un mediador y no como una persona que se expone delante del aula ante una clase magistral donde tiene 20, 25 chicos sentados escuchándolo, porque realmente desde el lado educativo y como estudiante universitario veíamos que esa solución que planteaban los docentes ya no existía y nosotros nos aburríamos pero totalmente las clases. Entonces empezar a darnos participación y a partir de eso poder dar soluciones es lo mejor que nos puede pasar. Y qué mejor como en tiempo real, porque realmente eso es también lo que tratamos de hacer, diagnósticos. ¿Cómo uno puede mejorar a partir de qué es lo que estoy sabiendo o de la dinámica en grupo? Entonces, una respuesta inmediata, que es lo que te da la aplicación en sí. Ahora, llega, se lo exponen al docente y el docente dice, sí, pero con el celular en la mano tienen más disponibilidad de copiarse. Si yo les planteo un ejercicio y digo, ¿qué pasa? ¿Está previsto también esto? Claro, nosotros, sí, está todo planeado. Por eso, está sí, todo está previsto. Sí, nosotros, la herramienta... Porque este es el mejor machete del mundo hoy en día, ¿no? Digo, para todos aquellos que tuvimos que alguna vez escribir un machete, hoy está acá, es lo más simple. Exactamente. Nosotros, evaluados, no lo planteamos como una herramienta de evaluación puntual, como una prueba o un parcial, sino para tener un mapeo de tal tema en la clase y no individualizando de cada comprensión, alumno. de comprensión de los Tal temas. cual. No individualizando a el bien, el mal, sino bien, el 80% de la clase este concepto no lo está entendiendo, bueno, lo vuelvo a explicar. Bien. Entonces, evitamos esto de que los chicos se copien, porque la respuesta total puede ser anónima o no, entonces también da para que el docente pueda realmente identificar los temas que no quedaron claros. Igualmente, hablando, sí. sí, que lo tratamos de ver también eso en cuestión de tiempo. Le damos el total control al profesor. Entonces él le dice, por ejemplo, ahora saque sus celulares, respondan el cuestionario. Tienen 2 minutos. Entonces, como es una actividad rápida, el celular no tenés tiempo a ir a mandar mensaje, sacar... Claro, aparte está bueno porque no es una clase entera con un teléfono, digo, Tal son cual. determinadas actividades o determinadas evaluaciones para saber a dónde estamos parados. Hay algo más que me gustaría que le pregunte a los chicos, que escuché por ahí, puntualmente en una nota que les han hecho, de la incorporación de algo como realidad virtual o la incorporación de nuevos procesos a esta aplicación. Tal cual, y un poco más lo partió de esta parte de transmisión del conocimiento. ¿Cómo fue que migramos también un poco a modificar un poco eso? Porque notamos que uno cuando tiene que estudiar, se ve un video y es mucho más rápido. Es más entretenido, ves una serie, novela y aprendes más de historia viendo vikingos. Que, entonces, ¿qué pasa? Dijimos nosotros, la tendencia está en la tecnología sí realidad virtual en cuanto a formación, pero ¿por qué no utilizarla para la educación y en cuanto a los colegios, en donde le pones un video de, están estudiando geografía en flora y fauna de la Patagonia? Y los llevas hasta la Patagonia, empieza a aparecer información de especies, árboles, y en tiempo real nosotros lo que trasladamos fue el sistema de evaluados, la misma simpleza. El profe crea la pregunta, genera un código, y con ese código los chicos se ponen los lentes, van hasta la Patagonia y les aparece la pregunta que el profe les creó. Entonces, y ellos responden. Me encanta. Una locura. Y geografía con el Google Earth. Sí. Pero es que además, hace poco veíamos los campus virtuales y los cursos virtuales que veíamos, por ejemplo, de la escuela de lengua, de cómo aprender un idioma ya inserto en un contexto. In situ, en Desde el lugar. la experiencia y no desde el Exacto. diccionario, No, digamos, ¿no? es maravilloso. Claro, es el increíble. ejemplo que dabas vos recién de Vikingos es una serie que se creó para contar la historia vikinga de History Channel, digo, más allá de la televisación, la espectacularidad del show y History todo. Channel, ¿quién no queda atrapado de cualquier... Y eso, ¿por qué no podés vincular eso? Claro, Tal cual. ese tipo de contenido llevarlos a la educación. Digo, y a través de una aplicación, empezar a generarlo desde ahí. ¿Cómo se puede adquirir? Digo, ¿cómo llego yo a evaluado? ¿Soy docente? ¿Soy un colegio? ¿De qué manera? Evaluados, bueno, se puede ingresar desde la web, en Google lo buscan evaluados, estamos bien posicionados. Evaluado. Exactamente. También en Facebook. También en Facebook. Para el docente es totalmente web, ingresas de la página, se crea un perfil, es totalmente gratuito, lo puede usar sin problemas y probar. Y los estudiantes tienen que bajar la aplicación para Android o para iOS, como se baja cualquier aplicación, y van a ingresar un código que es el que le va al docente.
Claro. Y tenemos un chat, si nos quieren contactar por ahí, las instituciones, los docentes, y resolvemos cualquier duda. Para ponerse en contacto con ustedes, Exactamente. digamos. Excelente, excelente. Muy buena idea. ¿Lucho? No, me quedaba pensando en algo también que permitió, daban el ejemplo de vikingos, cómo eso también nos permite ir cambiando el eje, ¿no? Porque hasta acá la historia de los denominados bárbaros, de los normandos, era la de los que dieron la caída al Imperio Romano. Siempre- Tenemos la visión siempre de Hollywood, Occidente, siempre- claro, sí, siempre sí, Hollywood. siempre Tenemos Hollywood. la visión del Imperio, ¿no? De que son, mirá, son los responsables de la caída del Imperio Romano. Nunca nos preguntamos cómo ven ellos las cosas. Sí. Es que yo creo que por desconocimiento propio y por influencia de la cultura de dominación audiovisual, tenemos una visión de la historia, todos nosotros, que debe estar bastante lejana de la Escrita historia. por los Es ganadores, siempre una como- versión. Claro. Escrita por los ganadores, como siempre, Sí, ¿no? sí. Así. Bueno, ahora digo, ¿cuál es la evolución de esto? Porque me imagino que también esas cabecitas están pensando en más allá, ¿o no? Tal cual, Sí. sí. Nosotros ahora lo que estamos planteando, por un lado, con evaluados, es empezar a aprender de cómo aprende el estudiante, incorporando machine learning, inteligencia artificial, que son nuevas plataformas, para, por ejemplo, saber cuándo vos estás estudiando, en qué momento del día, para en esos momentos mandarte un cuestionario automáticamente. Entonces que a vos te llega una notificación push, cuando estás estudiando, sabe que vos estás en la unidad 4, en tal tema, te llega una notificación sobre ese tema, vas respondiendo, te vas autoevaluando también. Claro, es otra forma de ir enseñando y otra forma de ir aprendiendo, ¿no? La evaluación constante, el hecho Siento de... que tengo 100 años. Pero no, la mitad. 200 años, porque yo fui a la secundaria. Lo hablamos mucho y lo hablamos una semana en el living sobre las nuevas formas de educación y los nuevos desafíos a los cuales se enfrentaba la educación, el educador, el educando, el aula y demás, y surge todo este tipo de cosas. Digo, como está muy bien rumbeado, pero es esto también, nadie se quiere hacer cargo de ese cambio que implica, ¿no? O y de tomar la decisión. Y hay una resistencia de intereses. Imagínate, planteamos, ¿para qué vas al colegio? Presupuesto en edificios, en aulas. Si hoy podrías pensar una escuela sin escuela. Sí, Pero jodés la matriz de un negocio, de un montón de negocios. absolutamente. Bueno, vamos a hacer un corte, muy bueno chicos, la verdad, Gracias. excelente. No. Búsquenlo como evaluados en el teléfono, búsquenlo como evaluados en Google, búsquenlo como evaluados en Facebook, empiecen a familiarizarse. Digo, toda la comunidad docente que está del otro lado y que sabemos que es mucha y que mira este programa. Y los curiosos también. Está empezando, claro, a empezar a ver, empezar a curiosear. Siempre detrás de esa curiosidad se puede aprender y obviamente se puede compartir algo muy grande. Antes del corte teníamos unos saludos. Sí, tengo dos cosas. Sí. Desearle mucha gente a River que está jugando la final de Libertadores. en No Brasil. está jugando el Libertadores. Bueno. La final. Estaba jugando hoy, pero era contra Unión el partido. Pero no, bueno, pero no. No fue. Bueno. Y dos saludos. Sí. A Marcelo Miti de Río Ceballos y a Eduardo Villanueva de Punilla, que nos están viendo y nos ven siempre acá. Muy bien, gran abrazo a los amigos, gran abrazo a los televidentes. Hacemos un corte, cuando volvemos prepare la videocasetera, tenemos spot, tenemos viral y además música en vivo para cerrar el programa. Ya venimos. Auspició 5 noches. Setur, 40 años de viajes y turismo. Away.